Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat de Catalunya, bienvenido a este programa. Bien hallado, un placer. Benvingut a Navarra, president. Ben trobat a Navarra. ¿Cuántas naciones hay para usted en España? Pues mire, España es un estado compuesto con distintas identidades que se expresan de distintas formas y en Cataluña hay un sentimiento nacional y esto no significa que no podamos formar parte, integrarnos en un estado compuesto como es España y en un espacio público compartido como es Europa de 450 millones de ciudadanos, que es donde realmente yo creo que nos estamos jugando nuestro modelo de vida, de generar prosperidad en régimen de libertad y con un estado de bienestar, ¿no? Usted está recorriendo el país, hoy está con nosotros en Navarra. ¿Qué percepción tiene de cómo se ve fuera de Cataluña a Cataluña? Pues ¿hay falta de confianza? ¿Hay... En algunos sectores de la sociedad española yo creo que sí, pero yo encuentro también una corriente de simpatía hacia Cataluña y de comprensión, particularmente, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿no? Quizá porque tenemos cosas en común, ¿no? Una tradición fuerte, una personalidad política fuerte. Bueno, quizá esas razones lo expliquen, ¿no? Pero sí que es verdad que en ciertas partes de la sociedad española puede haber o detecto una falta de confianza hacia Cataluña. Yo lo que pido es que se tenga confianza en Cataluña, ¿no? Cataluña, si a Cataluña le va bien, a España le irá bien, y viceversa, si a España le va bien, a Cataluña le va bien, ¿no? Este es mi empeño, ¿no? ¿Había algo de verdad en aquello del España nos roba? Había un sentimiento muy extendido en la sociedad catalana de reclamar un mejor trato fiscal, financiero de España, ¿no? Yo no pienso que España robe a nadie, no me he expresado nunca en esos términos ni creo que sea cierto, pero si vamos un poco más allá del titular, en el trasfondo de esto sí que hay un sentimiento de que hay que revisar el modelo de financiación autonómica. Esto no lo discute nadie. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorarlo, en el caso de las comunidades de régimen común, ¿no? Y yo siempre recuerdo que en la financiación autonómica es muy buena parte la financiación de la sanidad pública, ¿no? Por tanto, conviene que lo hagamos de una forma rigurosa, sosegada, con serenidad, con argumentos y sin hacer ruido interesado, que es lo que algunos quieren provocar, ¿no? Usted, desde que tomó posesión, le hemos escuchado muchas veces defender que Cataluña necesita un modelo singular, pero sin privilegios. Algunos propusieron también el modelo navarro como ejemplo y como una posible salida. Explíquese, por favor. Cada uno tiene que tomar su camino. Navarra tiene su régimen de financiación. En Cataluña lo que hemos acordado con Esquerra Republicana es un modelo de financiación singular que responda a las necesidades y a las singularidades que las hay de Cataluña, pero efectivamente sin buscar ningún tipo de privilegio, ningún trato de favor, reconociendo la necesidad de que haya una solidaridad entre los distintos territorios de España y que cada uno, digamos, tenga, independientemente de donde viva, tenga acceso a unos derechos, a unos servicios públicos, a unas prestaciones públicas similares, ¿no? Pensamos que lo que está el régimen de financiación actual no contempla esto. No tiene ningún sentido que aquellas comunidades que más aportamos en razón de la capacidad económica o de generación de prosperidad que tenemos, una vez hecha la aportación de solidaridad, quedemos en peor posición relativa que algunas comunidades receptoras. Esto yo creo que ningún presidente de comunidad autónoma lo defendería para su territorio, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos nosotros es un régimen de financiación singular que atienda a las particularidades de Cataluña,
que reconoce la necesidad de aportar solidariamente al resto de territorios de España, que respete el principio de ordenalidad, que no quedemos aquellos que aportamos en peor posición relativa que aquellos que reciben, y que se haga además sin perjudicar a nadie y sin buscar ningún tipo de privilegio, simplemente un campo de juego equilibrado para todos, ¿no? ¿Le parece cercano el Convenio Navarro? Cada uno tiene su campo su vía, ¿no? El Convenio Navarro tiene un anclaje constitucional. Yo no creo que las comparaciones en esto no son buenas, ¿no? Nosotros, insisto, hemos acordado un modelo de financiación singular y vamos a trabajar para hacerlo realidad de la forma en que lo hemos acordado, por nuestro carril, y rehuyendo comparaciones que creo que lo que pueden hacer es introducir confusión, ¿no? No vamos a comparar si está dentro de la Constitución o no, pero sí que le puedo preguntar si una hacienda catalana sería ya existe un buen futuro. Ya hay una hacienda catalana. La hacienda catalana está reconocida en el Estatuto de Autonomía, validada por el Tribunal Constitucional, y está funcionando una hacienda catalana, ¿no? Lo que estamos proponiendo en este acuerdo al que hemos llegado con Esquerra Republicana y que estamos trabajando es justamente potenciar esta hacienda catalana para que pueda hacer funciones de recaudación de los impuestos y luego, pues en función de los acuerdos a los que ya hemos llegado, pues participar en lo que nos corresponda de participación en los gastos generales del Estado, en la Administración General del Estado y en el acuerdo de solidaridad que acordemos, ¿no? Pero la hacienda catalana ya existe. Sí, lo que me refería a eso, a la gestión, como la Hacienda Foral de Navarra, con una gestión autónoma, con una recaudación de todos los impuestos y al final decidir en qué se invierte, cuánto y cómo. Recauda los impuestos propios de la Generalitat de Cataluña. Lo que estamos viendo es cómo podemos potenciarla para ir hacia ese modelo de financiación singular. Su política de vivienda. Usted dijo que Cataluña necesitaba poco menos que 150.000 viviendas. Vemos también que es un problema transversal. Hablamos en Navarra hay problema, en Madrid hay problema, en Barcelona también. ¿Tienen ustedes una varita mágica? No, varita mágica no tenemos. Pero sí que es bueno que reconozcamos y digamos abiertamente que en estos momentos el problema de acceso a la vivienda es lo que más influye en la desigualdad de nuestra sociedad, ¿no? En Cataluña, en Navarra, en España y en Europa Occidental en general, ¿no? Eso he contrastado yo con mis colegas del resto de España y del resto de Europa, y esto es la conclusión que uno saca si atiende un poco a las razones de la desigualdad en nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hay que afrontar, ¿no? Varitas mágicas, lamentablemente, no hay, ¿no? Lo que sí que hay son políticas de promoción de la vivienda, de facilitación del acceso a la vivienda, que reconozcan que la vivienda es un derecho por encima de ser un bien, un activo de negocio, y que intenten revertir la situación. ¿Cómo lo hacemos en Cataluña? Bueno, pues como usted dice, construyendo más viviendas. Hay una carencia de viviendas, y sobre todo centrando las políticas de las administraciones públicas de la Generalitat en la construcción de viviendas asequibles, de viviendas de protección. Nuestro plan incluye la construcción de 50.000 viviendas de protección, por tanto destinadas a aquellos colectivos más vulnerables, de aquí al 2030, ¿no? Y luego fomentando que haya también construcción de otra tipología de viviendas, y entre tanto estamos construyéndolas, pues aplicando la ley de la vivienda y aplicando otras políticas que regulen el aumento de los alquileres y que garanticen que la vivienda es tratada como un derecho básico de todo ciudadano que viva en Cataluña, en este caso en el país, en Navarra o en España, ¿no? Mucho se ha hablado también de Cataluña en las últimas semanas, después de que se hiciera público esa voluntad de gestionar el control de fronteras para la devolución en colaboración, decían ustedes, con el Estado, y que sea quien haga la propuesta de las expulsiones. ¿A dónde quieren llegar con esta propuesta? Bueno, esta es una propuesta que ha hecho Junts per Catalunya, que se ha negociado en el Congreso de los Diputados. Las políticas de inmigración tienen una matriz europea. El fenómeno de la inmigración tiene que tratarse a escala europea y se está tratando a escala europea. España, en el semestre español, impulsó la modificación de 6 reglamentos en este ámbito. Y nosotros lo que se ha acordado, y yo estoy de acuerdo en ello, es que una parte de las políticas de inmigración se cedan, en este caso a Cataluña, porque desde la proximidad se pueden aplicar mejor, ¿no? En concreto, todo lo que hace referencia a las políticas de acogida y integración de las personas
que vienen aquí, no hay que olvidar que son personas, ¿no? Y luego, pues en lo que hace referencia al control en frontera y a algunos trámites legales que corresponden al Gobierno de España, por la vía de la cesión, pues se ha explorado la posibilidad de que la Generalitat tenga participación en ello. A mí me parece esto bien, me parece que puede mejorar estas políticas, que, insisto, necesariamente son de matriz europea, ¿no? ¿Y por qué cree que se levanta tanto revuelo con todo lo que mueve Cataluña? Porque... Algunos tienen escrita la respuesta antes de conocer la pregunta, y hagamos lo que hagamos, juzgan más lo que se propone o lo que se dice, se reclama desde Cataluña por venir de Cataluña, que no por el contenido mismo de la propuesta que hacemos, ¿no? Bueno, esto es un punto decepcionante, bajo mi punto de vista, responde a políticas muy cortoplacistas, ¿no? Y me parece que la forma adecuada de tratar este tipo de reacciones es manteniéndonos en la serenidad, en el rigor y en el debate constructivo, y no cayendo en lo que muchas veces son simples provocaciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la financiación autonómica ocurre lo mismo, siempre salta, y no sé si viene la petición o la queja desde Andalucía o Extremadura porque allí está el PP, o porque verdaderamente son comunidades que se gestionan de otra manera con ingresos provenientes de sectores bien distintos. Para no ir muy lejos y quedarnos en la última propuesta en materia de finanzas autonómicas que ha surgido de Cataluña y que se ha trabajado desde Cataluña, en concreto en ocasión de la investidura del presidente Sánchez y por parte de Esquerra Republicana, que es la condonación de parte de la deuda autonómica, de la deuda que muchas comunidades autónomas tienen suscrita con el Fondo de Liquidez Autonómica. Es una propuesta que claramente beneficia a todos, no perjudica a nadie. Sin embargo, algunos se empeñan en criticarla. Yo creo que estando seguros de que al final se va a aplicar, porque si no, no se asesorarían, porque va contra sus propios intereses, ¿no? Insisto, es una manera de hacer política que yo no comparto. Y yo lo que no voy a hacer es caer en ningún tipo de provocación, ¿no? Son asuntos muy serios. Yo admito, por descontado, la discrepancia, admito que hay maneras distintas de ver las cosas, que se pueden argumentar, admito que puede haber razones que a uno le lleven a pensar que las cosas no son así, pero la verdad es que si usted me viera a mí hablar con mucha contundencia y con pretensión de saber más que nadie de Navarra, me diría, oiga, es que aquí tenemos una presidenta, usted no vive aquí, ¿no? Pues lo mismo en Cataluña. Veo a muchas personas que hablan con un pretendido conocimiento de Cataluña y hablan de oídas, ¿no? Tanto, yo respeto todo esto, pero no voy a entrar en provocaciones, no voy a caer en alimentar este discurso y estas posiciones de ruido. Me quedo en el trabajo. Bueno, Navarra y Cataluña tienen muchas cosas en común, entre otras que se encuentran dos de las principales plantas de automoción de nuestro país, SEAT y Volkswagen. ¿Está el mar en calma con el futuro de estas empresas? A ver, es un sector, un grupo empresarial muy relevante, muy importante en sí mismo y para nuestros respectivos territorios, y es un sector, el de la automoción, que está en un proceso de transformación muy complejo. Estamos en transición hacia una movilidad eléctrica. A mí me parece que las cosas se están haciendo bien, que tanto por parte del grupo Volkswagen se han tomado las decisiones adecuadas para poder garantizar que transitan hacia una movilidad eléctrica, y creo que por parte de las administraciones públicas, el Gobierno de España, las comunidades autónomas de Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, también la Comunidad Valenciana y también las instituciones europeas, también se ha hecho la parte de trabajo que corresponde. Primero, facilitando fondos europeos en cantidades muy importantes para ayudar a estas inversiones necesarias, y segundo, acompañando esta transición a la movilidad eléctrica. Acordamos en un encuentro que hicimos en Barcelona, en Casa SEAT, las tres comunidades autónomas y el Gobierno de España, potenciar las ayudas para facilitar la adquisición de vehículos 100% eléctricos y para desplegar una red de electrificación de las carreteras. Hoy hemos revisado cómo van las cosas. Parece que el año en curso, el año 25, la electrificación de la movilidad ha avanzado, un poquito más, el ritmo ha incrementado, es una buena noticia, hay que seguir trabajando. Tengo confianza en que esto va a salir bien. Lo que pasa es que luego cada uno barre para su casa y quiere lo mejor para los suyos, claro. Fíjese que aquí hay que templar muchas gaitas. Fíjese que esto, pues, digamos, responde a las obligaciones que tenemos todos de defender, digamos, nuestros territorios,
pero por ejemplo es muy, a mi juicio, muy sustancial que hemos iniciado una línea de colaboración muy fructífera, por ejemplo, entre Cataluña y Navarra, ¿no? Ahí cada uno defiende sus intereses, pero hemos llegado al convencimiento de que la mejor manera de defender nuestros intereses es colaborando conjuntamente, y de que aquello que le vaya bien a Navarra significará también cosas positivas para Cataluña y viceversa, y de que el grupo Volkswagen tiene que funcionar en todos los territorios, y de que no se trata de ver que le quito a este y que, por tanto, de este convencimiento de que el trabajo en colaboración, con seriedad y con rigor, pues es beneficio de todos. Yo creo que es un mensaje en sí mismo muy positivo, ¿no? Ha estado visitando la planta de Volkswagen, esta planta que poco menos que no para de fabricar tantos vehículos. ¿Se ha llevado algo? ¿Se ha quedado con...? Me ha llevado una muy buena impresión. He conocido un poco más a fondo la historia de esta planta, ¿no? Sus orígenes, cómo empezó fabricando vehículos de licencia, licenciados por fabricantes británicos, luego su etapa de SEAT, su etapa final de Volkswagen. Lo que más me ha llamado la atención es la capacidad, la flexibilidad que tiene la cadena de montaje, que puede produce dos modelos al mismo tiempo y que tiene capacidad, así se está diseñando, para poder producir vehículos de combustión y también vehículos eléctricos en la misma cadena de montaje. La verdad es que me parece que es un bien estratégico el tener una cadena de montaje que sea flexible para cualquier tipo de movilidad, de combustión eléctrica y para distintos modelos de coche. Bueno, ¿por qué a pesar de los datos de PIB, por qué a pesar de los datos de desempleo, Navarra ahora atraviesa uno de sus mejores momentos con la tasa de desempleo más baja del país? ¿Por qué a pesar de estos buenos datos económicos que tiene España, también Navarra, de Cataluña nos puede hablar también usted, por qué da la sensación, no sé si hablar más de crispación o de inconformismo? Pues efectivamente estamos generando mucha prosperidad en España, en Navarra, en Cataluña. En Cataluña el año pasado, en 2024, un 3,6% de crecimiento del Producto Interior Bruto, sin parangón en los países de nuestro entorno económico y político. Y fíjese lo que se llegó a decir cuando se subía el salario mínimo interprofesional, cuando se desplegaba el acuerdo de pensiones, cuando se desplegaba el ingreso mínimo vital. Para algunos esto significaba la quiebra del modelo económico y significaba un retroceso. Bueno, los datos se han encargado de desmentir calladamente aquello que se predicó con tanto ruido por parte de algunos. Bueno, pues en este contexto de crecimiento económico, de generación de prosperidad, a mí me parece que efectivamente no se corresponde con el clima político, sobre todo en Madrid, en la capital, ¿no? Que es un clima enormemente crispado, diría, para ser más preciso, que interesadamente crispado, porque no tiene correspondencia con una realidad económica y social que, bueno, todo es mejorable en esta vida, pero que está yendo bien, ¿no? Responde a muchos factores, a un entorno mediático muy influido por las redes sociales, que ha ido en detrimento del periodismo serio, riguroso, que contrasta, que verifica, que jerarquiza la información, que la filtra, en definitiva, ¿no? Con criterios, digamos, profesionales, ¿no? Obedece también a una concepción de la política muy en boga en otras partes de Occidente, de la conquista del poder a cualquier precio, incluso mediante la destrucción y la deshumanización del adversario, generando, por tanto, constantemente ruido, muchas veces sin ninguna base objetiva para hacerlo. Bueno, esto presenta dificultades, sobre todo para las personas, las organizaciones que lo sufren, pero tiene un recorrido corto, porque no se corresponde con la realidad, con la verdad, ¿no? Al final, me parece que los ciudadanos lo que quieren es que los gobiernos trabajemos, que nos centremos en aquellas cosas que les preocupan, en este caso, por ejemplo, la vivienda. He dicho que es quizá la mayor preocupación que tienen los ciudadanos en estos momentos, ¿no? Y que hagamos las cosas con una actitud constructiva. Hay puntos de vista distintos en la sociedad, esto es normal. Tiene que haber alternativas a los gobiernos que estamos desempeñando nuestra labor, bien sea en Cataluña, en Navarra o en España, pero que sean alternativas
planteadas con un ánimo constructivo, no con un ánimo de destruir a cualquier precio todo lo que hay, ¿no? Habla usted de ruido. Durante mucho tiempo también la propia lengua, el propio catalán, generaba mucho ruido. No sé si es verdad que Junts quiere pedir el catalán como requisito obligatorio para quienes soliciten el permiso de residencia en Cataluña. ¿Dónde es obligatorio y dónde no? ¿Se han contado más mentiras que verdades o no? Bueno, se ha exagerado en muchos casos y deformado la realidad, ¿no? Nadie con un mínimo conocimiento de la realidad y con dos dedos de frente puede sostener que el castellano está en peligro en Navarra o en Cataluña. El castellano, el español, es una lengua de las más importantes del mundo, con una comunidad de más de 500 millones de hablantes, con una potencia en el ámbito cultural, en el ámbito audiovisual, en el ámbito importantísima. ¿Cómo va a estar en peligro? ¿A quién se le ocurre decir que el castellano está en peligro en Barcelona? Es que no han pisado las calles de Barcelona o de Cataluña. Esta justamente fortaleza del castellano es la que, no solo eso, pero también eso, la que hace que tengamos que desplegar políticas de estímulo, de protección, desde el ámbito institucional catalán, desde la Autonomía de Cataluña, en políticas de protección del catalán, que es una riqueza de todos, naturalmente de los que tenemos la fortuna de conocer y hablar esta lengua, como es mi caso, que es mi lengua materna, ¿no? Pero también de los que no la hablan, porque es una riqueza, es un patrimonio de todos los españoles, como todo es también el euskera y como es también el gallego. Pretender que las instituciones que hacemos el trabajo de proteger estas lenguas oficiales, catalán, el gallego, el euskera, lo hacemos con un ánimo de debilitar a una lengua de la fortaleza del castellano y con un ánimo de perjudicar al castellano, me parece que es confundir la gimnasia con la magnesia, sino ya es tener directamente mala voluntad. Presidente Illa, ¿qué sentimiento le produjo la última visita de Puigdemont a Barcelona? Se produjo en un momento muy especial, muy simbólico, que es la celebración de un pleno de investidura. Bueno, me parece que el señor Puigdemont, en razón de lo que ha acordado el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, debería de poder estar en Cataluña o donde desear estar de España, porque el Congreso de los Diputados ha decretado una amnistía que se ha revelado positiva para Cataluña y para el conjunto de España. Ahí están los datos, ahí está la realidad objetiva de Cataluña. Eso es lo primero que quiero decir. No debería de haberse producido esa situación, porque a mí me hubiera gustado que el señor Puigdemont y todas las otras personas que todavía tienen delitos pendientes por razón de lo que ocurrió en 2017, pues de acuerdo con la voluntad expresada por el Congreso de los Diputados hubieran podido venir y desarrollar su actividad, en este caso su actividad política, porque el señor Puigdemont es diputado del Parlamento de Cataluña. A partir de ahí, yo lo que pido siempre es una actitud de máximo respeto a las instituciones y dejo a cada cual la valoración que pueda hacer del comportamiento que tuvo el señor Puigdemont. ¿Ha contactado usted con él en este tiempo? Yo tengo una relación fluida con todos los líderes políticos catalanes, con las formaciones políticas respectivas. No me he reunido con el señor Puigdemont a fecha de hoy. ¿Y ha hablado con él por teléfono? No, digamos, hay espacios de discreción que mantengo la discreción. ¿Cree usted que la ley de amnistía hay que volver a empujarla o por qué cree que no termina de venir? Lo que hay que hacer es aplicarla. Yo respeto el ámbito de decisión del Poder Judicial, que es ciertamente un poder del Estado. Ser un poder del Estado no nos tiene que hacer olvidar que también somos un servicio público. La justicia es un poder y un servicio público. Lo respeto, pero también pido que el Poder Judicial, en este caso, respete los ámbitos de decisión de los otros poderes, cuáles son el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Legislativo, que también es un poder, ha decidido por el cauce legal, con la mayoría requerida, ha decidido aprobar una ley de amnistía y yo lo que digo es que esta ley se aplique, debería de haberse aplicado, porque además le digo más, es una ley que ha funcionado, En el momento de votarla podría haber gente que por la razón que fuera tuviera sus dudas. Hoy, que ya ha pasado un tiempo desde su aprobación, hemos visto los efectos positivos que ha tenido en Cataluña y en el conjunto de España.
que es serenar la situación. Bueno, pues fíjese si son positivos, o bien, cada uno se explica, pero por primera vez en mucho tiempo en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, no hay una mayoría independentista. Después de haber aprobado una ley de amnistía, aquellos que decían que esto iba a dar alas y que iba a fomentar, pues ha ocurrido justo lo contrario, ¿no? Por tanto, es una ley que ha sido positiva y yo lo que desearía es que se aplicase, que ya se hubiera aplicado, vamos, sin dilación. ¿Está usted sufriendo o cómo está viendo la evolución del caso Koldo, del caso Ábalos? ¿Está erosionando enormemente al Gobierno de España? Bueno, no son casos en absoluto agradables ni edificantes. En mi caso, si me producen alguna cosa es un punto de decepción y de sorpresa por todo lo que ha ocurrido, pero creo sinceramente que la reacción que ha tenido el Partido Socialista es una reacción contundente y clara, muy distinta a la que se ha producido en casos asimilables en otros espacios políticos, ¿no? Se tomó una decisión muy drástica, muy contundente, para dejar claro que no es la forma que entendemos de hacer política. Los socialistas no tienen nada que ver con esas conductas. ¿Se fiaba usted de José Luis Ábalos cuando compartían gobierno? ¿Perdón? ¿Se fiaba usted de José Luis Ábalos? No había nada que me hiciera pensar lo contrario y tenía una relación con él, aparte de correcta y cordial, de un trabajo correcto con él. Yo nunca pude sospechar ni tuve ningún indicio de sospecha que me hiciera prever esto, que vamos a ver también después de que lo analice la justicia en qué acaba, ¿no? ¿Qué le parece que esté filtrando los WhatsApps con el presidente del Gobierno? Mire, me parece mal que conversaciones privadas del presidente del Gobierno, por descontado, pero de cualquier persona, trasciendan el espacio público. Me parece que tiene que haber un espacio en toda actividad humana, un espacio de privacidad, ¿no? Uno puede decir, pero oiga, estamos hablando de instituciones públicas, principio de transparencia. Las administraciones públicas tenemos que tener máxima transparencia, por descontado, tenemos que dar cuenta de todo aquello que acordamos, de todo lo que hacemos. Ahí soy partidario del máximo rigor y de los estándares más altos exigibles, pero esto no solo no es incompatible, sino que hace incluso necesario que haya unos espacios de privacidad en que podamos trabajar y expresarnos, ¿no? Me parece que esto es lo que tendríamos que tener todos claro. Y me produce en ese sentido, no diré que sorpresa, pero sí rechazo que se utilicen estas conversaciones privadas que ven la luz pública para hacer política, que me parece que es un mal precedente, ¿no?, que se haga esto. ¿De Santos Cernán qué opina? Pues yo tengo una relación con él muy correcta, me parece una persona que está haciendo bien su trabajo, y tampoco todo las especulaciones que he leído en torno a él me parece que no tienen base, y que también es una manera, digamos, de difamar sin ningún tipo de dato objetivo ni ningún tipo de prueba objetiva. Me parece que es una manera muy incorrecta de hacer política, ¿no?, muy condenable. En esta ronda que está haciendo por el país, ¿ha tenido tiempo de ir a Toledo? ¿Ha tenido tiempo de estar con Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha? No he visitado Castilla-La Mancha. ¿Qué tal se lleva con el Paje? Pues yo respeto a todo el mundo, pero tengo una visión de España bastante distinta a la que tiene él. ¿Qué le parecen las críticas internas que realiza? Yo respeto todo tipo de críticas. Me parece que las críticas deben ser siempre compatibles con la lealtad a un proyecto político, que al final es lo que nos da fortaleza para podernos presentar ante los ciudadanos y reclamar su confianza, ¿no? Respeto que cada uno exprese su visión, pero la lealtad al proyecto político y la comprensión de que hemos de reforzar el proyecto político me parece que es esencial, ¿no? Y las críticas se pueden expresar en órganos internos, pero luego el mensaje a la sociedad tiene que ser un mensaje nítido y responder a aquello que hemos acordado mayoritariamente, ¿no? ¿Está cómodo en su labor como presidente? Pues la verdad es que muy cómodo. ¿Pensó que sería presidente? ¿O se presentó porque alguien tenía que hacer esa campaña? A mí me ilusionó ser candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Generalitat de Cataluña. Me lo tomé muy en serio. He trabajado para ganarme la confianza de la ciudadanía de Cataluña. Estoy muy agradecido de que me la hayan otorgado y estoy muy ilusionado con el trabajo que estoy haciendo. Pues hay momentos mejores y momentos peores, como en todo trabajo, pero estoy contento y estoy cómodo. Pero no como para tirar la toalla.
Vamos a ver, o sea, que nadie piense que cuando uno alcanza una responsabilidad de presidir una comunidad autónoma, de ser alcalde de un municipio, ya no digo, o de ser un conseller o de ser ministro, digamos, es como alcanzar la cima y ya está, no hay que subir más, ya está todo hecho y solo es disfrutar. No, son trabajos muy exigentes, bueno, que requieren muchas horas de dedicación, que te proporcionan momentos muy bonitos, pero también momentos de complicación y de dureza, ¿no? Pero a mí nadie me ha obligado a aspirar a este cargo y por tanto hago lo que quería hacer y estoy contento de hacerlo, sí. President Salvador Illa Roca, muchísimas gracias por su tiempo, moltes gràcies. Muchísimas gracias, un placer, moltes gràcies a tots. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.